Expedición Marciana presenta ¿Qué fue eso? Un relato original de Fitzjames O'Brien. Tercer acto. Identificar el horror. Faltaban minutos para el amanecer, cuando Hammond, Valerie, Bishop y yo, apostados en la puerta y fumando, vimos llegar a la señora Moffat. Huelga decir que su reacción al vernos fue de alarma. ¿Caballeros? ¿Qué hacen ahí? ¿Ha ocurrido algo? Será mejor que pase adentro y se lo explicaremos. ¿Dónde está O'Hare? Si algo ha pasado, ¿por qué no está con ustedes? No se preocupe, hemos conseguido arreglárnosla sin él. Les aseguro que este hombre tiene los días contados en esta casa. ¿Les apetece un poco de café? Nos vendría de perlas. Y mientras le daremos todos los detalles de lo sucedido. Nunca pensé que ocurriría algo así. Hasta ahora, todo se había limitado a algún fenómeno extraño, aislado y absolutamente inocuo. Pero esto... ¿Estás segura? No queremos dudar de usted, pero aquel inquilino que dejó la casa espantado, en mitad de la noche... Si se refiere al señor Lax, aquello no tuvo nada que ver. Hablé con su posterior casera y me contó que el hombre solo llegó a escuchar ruidos extraños en la noche. Y déjenme decirles que era un individuo en extremo nervioso e inestable. Bien, suponemos que querrá ver con sus propios ojos. En fin, lo poco que se puede ver. Por supuesto. ¿Serían tan amables de acompañarme? Faltaría más. Conducimos a nuestra ahora inquieta casera al rincón donde habíamos dejado presa a la criatura. La señora Moffat escudriñó el lugar, ajustándose sus lentes para ver mejor. Veo las cuerdas. Y es cierto que se mueven un poco, pero... Valerie, ¿sería tan amable de acercarme esa manta vieja que hay sobre el aparador? Hammond agarró la polvorienta manta que Valerie le había tendido y la extendió sobre la criatura. Observe ahora. ¡Santo Dios! Hay algo debajo y se mueve. Pero es pequeño como un chiquillo. Solo en tamaño, señora Moffat. Puedo asegurarle que en fuerza y fiereza rivalizaría con el pillastre más violento del Bowery. ¿Están seguros de que no escapará? Estamos en ello. De momento, está bien atado. No podré dormir tranquila sabiendo que algo así está bajo mi techo. ¿Lo sabe el señor Silver? Lo sabe, y no volverá. Y sin pagar, por supuesto. Esto va a ser mi ruina. Tienen que sacarlo de aquí como sea. Con todos los respetos, mi señora, y siendo yo la víctima de la agresión, le rogaría que confiase un poco más en nosotros. Estamos dispuestos a llevar este asunto con la mayor discreción, pero ni tenemos lugar alguno donde albergar a esta cosa, ni intención de deshacernos de ella hasta que sepamos exactamente qué es. Hagan lo que tengan que hacer, pero por el amor de Dios, háganlo rápido. Hammond, Sunderland y yo pasamos el resto de la mañana en el sótano, observando a la criatura y devanándonos los sesos con mil y una conjeturas, mientras Bishop y Valerie atendían a sus labores profesionales. ¿Es un espíritu o un ser material? Se supone que los espíritus son etéreos, intangibles. Imposibles de atrapar con una simple cuerda, desde luego. Me ha parecido darme cuenta de algo. Observen. Hammond agarró uno de los dos faroles con los que alumbrábamos el sótano y lo acercó a la criatura. Gracias a la manta vieja que ahora habíamos colocado debajo de ella, notamos cómo se debatía y emitía unos leves y casi inaudibles quejidos. ¿Le molesta la luz? ¿Se trata de alguna clase de vampiro? ¿Un ser del inframundo? Jugaba con la ventaja de la oscuridad cuando me atacó. Sin duda, esta cosa se hallaba en su elemento. Desde luego, pero me ha parecido observar algo más. Y dicho esto, se arrodilló y acercó la mano a la criatura, con cautela al principio y con obvia seguridad cuando comprobó que al tocarla apenas se resistía. En las últimas horas parece haberse debilitado de forma manifiesta. Acérquense. Pese a mi aprensión inicial,
acepté la invitación. ¿Sunderland? Ni lo sueñe. Tienes razón. Apenas se resiste. Y ya no parece estar cubierto de la pátina húmeda de anoche, aunque está casi igual de frío. Brazos y piernas delgadas, aunque provistas de cierta musculatura. Frente prominente. Nariz chata. Observe las orejas. Grandes y ligeramente puntiagudas. Mejor no nos acerquemos a la boca, Harry. Sus heridas prueban que es mejor no hacerlo. Le tomo la palabra. Con todo, solo podemos aspirar a un análisis superficial. Debe haber otra forma. Y la había. Bishop había dado con ella, aunque no la compartiría con nosotros hasta su llegada, ya por la tarde. Antes de eso, Valerie, que se había encargado de visitar al herrero al que conocía Hammond, hizo acto de presencia con una cadena atada a unos grilletes y una fuerte sujeción para la pared. Nuestro ser misterioso se hallaba ahora realmente prisionero en el sótano de la casa de la calle 26. Francamente, no sé cómo he podido dar clase en mi estado mental. Pero escuchen, creo que he dado con la forma de que veamos a esta criatura tal cual es. Para empezar, necesitaremos un médico, o alguien con conocimiento y acceso a ciertas drogas. Y después, a un modelista. ¿Un qué? Un molde de yeso. Por supuesto. Y alguien que antes de sacarlo duerma a la criatura, ¿verdad? Me pregunto si el viejo Bao... Creo que tengo a la persona adecuada. Ninguna satisfacción obtuve, si acaso zozobra, al acudir a mi futuro suegro para hacerle partícipe de aquel macabro misterio. Por precaución, me limité a indicarle en un telegrama que acudiese a verme con el equipo necesario para administrar cloroformo, pues se trataba de un caso de urgencia y necesidad, que también requería de cierta discreción. Visto de cierta forma, no le mentí en absoluto. Ahorraré los detalles sobre la reacción del Dr. Atkins ante lo que pudo contemplar en el sótano. No es agradable ver a un escéptico hombre de ciencia enfrentarse de un modo así a lo incognoscible. Aún así, el padre de Elinor se comportó con entereza y profesionalidad encomiables. Administró a la criatura una dosis ligera para que esa noche pudiésemos volver a nuestras habitaciones sin necesidad de hacer turnos para vigilarla y así disfrutar de un necesario descanso. También atendió a mis heridas, tras lo cual nos indicó que volvería a la mañana siguiente con una modelista que solía hacer trabajos para la escuela de medicina. Huelga decir que las nuevas medidas aportaron algo de serenidad a la señora Moffat. Hammond, Bishop, Valerie y yo nos hallábamos bebiendo algo en el jardín cuando se las comunicamos. Al menos podremos intentar dormir por las noches. Los pocos que sigamos aquí, claro está. Esto me recuerda que tengo una carta para ustedes. La carta era de Sunderland, al que habíamos perdido de vista hacía un par de horas, y su contenido bien podía imaginarse. Mis muy estimados amigos, no tengo el valor para enfrentarme a ustedes, pues el poco que me quedaba se ha agotado hasta el fondo a lo largo de la última jornada. He decidido terminar anticipadamente mis vacaciones neoyorquinas para volver a la soleada Virginia, donde espero encontrar algo de solaz en mis paseos a caballo, las risas de mis sobrinos, los suculentos guisos sureños y otros pequeños placeres mundanos que ya empezaba a echar de menos. Confiando en que sepan perdonarme, no duden en contar con mi absoluta discreción sobre los hechos acontecidos. Su amigo y servidor, Víctor Sunderland. Nunca debí hacerme con esta condenada casa. Nadie se acostó temprano aquella noche, ni siquiera Bishop, aunque éste estuvo inusualmente callado y pensativo durante nuestra velada nocturna en el jardín. Agotamos las fuerzas hasta que aparecieron los primeros bostezos, intentando dirigir la conversación hacia asuntos de política. Y antes de retirarnos a nuestros respectivos aposentos, Hammond y yo bajamos a echar un vistazo a la criatura, que apenas se movía. Parece dormir. Diría que nosotros también podremos. Estoy molido. ¿Qué tal sus heridas? Apenas me molestan. El Dr. Atkins empleó alguna clase de bálsamo analgésico. Tienes suerte, amigo mío. Su futuro suegro es un caballero ejemplar. Espero que no me cierre sus puertas después de semejante disgusto. Seguro que no.
Descanse, Harry. Sí, creo que lo haré. Lo hice. Alabado sea Morfeo. El doctor Atkins se presentó al mediodía, pues le había costado localizar a la modelista. Una vez volvimos a pasar el mal trago de contar la historia y advertirle de la clase de ser con el que iba a trabajar, se pusieron manos a la obra de inmediato. Por fortuna, la artesana dio más muestras de curiosidad que de aversión por lo desconocido. Terminaron bien entrada la tarde. Ahora solo quedaba esperar a los resultados. ¿Nervioso? No sé si me apetece ver qué sale de ese molde. Confieso que yo estoy deseando verlo. Tendríamos que esperar a la mañana siguiente, aunque lo haríamos con la tranquilidad de que la criatura seguiría una noche más drogada en el sótano, y nosotros podríamos volver a descansar. A la mañana siguiente, la modelista se presentó sola, dado que el doctor Atkins no podía robar más tiempo a sus pacientes. ¿Ha llegado a verla el doctor Atkins? Se lo llevé esta misma mañana. Espero que no les importe. En absoluto. ¿Cuál fue su reacción? Bueno, adivino que muy parecida a la que provocará en ustedes. ¿Y la suya? ¿Cómo les diría? Estoy acostumbrada a trabajar con cadáveres y hay pocas cosas que me impresionen. Pero esto... Basta decirles que pueden confiar enteramente en mi discreción. Este es el tipo de cosas que cualquiera se llevaría a la tumba. Se lo agradecemos. ¿Sus emolumentos? El doctor ya se ha encargado de todo. Les dejo. Que tengan un buen día, caballeros. Y por lo que más quieran, no dejen que esa cosa se escape. No hay nada que no mate un buen tiro de escopeta en la cabeza. El modelo descansaba ahora en una mesa que habíamos preparado para la ocasión, a escasos 3 metros de la criatura, y aún envuelto. ¿Y bien? ¿Lo desenvolvemos? Tal vez sería educado esperar a que llegaran Bishop y Valerie, pero... No sé si tendré paciencia. ¡Al diablo! ¡Veámoslo! Al verlo, me flaquearon las piernas. Lo confieso. Por todos los... El ser tenía forma humana, grotesca y deforme, desde luego, pero humana. No llegaba al 1,5 metros de estatura, mas contaba con una musculatura fuerte y definida. Parecía carecer de vello, y su rostro superaba en fealdad a las más abyectas abominaciones con las que ilustradores como Gustavo Doré, Jacques Callot o Tony Johannor habían alimentado las pesadillas de Occidente. Recuerda a las gárgolas de las catedrales góticas. Tal y como nos sugirieron nuestras manos cuando lo palpamos. Frente prominente, nariz chata y redondeada y orejas grandes. La boca era amplia y de labios gruesos. No se veían los dientes, aunque podía imaginarlos por los mordiscos que alcanzó a darme. Desde luego, no se parece a ninguna criatura conocida por la ciencia. Nos entregamos a especulaciones sin rumbo, hasta que Valerie y Bishop aparecieron. Es horripilante. Y pensar que tuvo encima esta cosa, Harry... Una abominación única. Y sin embargo, no puedo dejar de pensar que yo he visto esto antes. Hammond lo ha comparado con las gárgolas de las catedrales. Muy cierto. Sí, desde luego. Pero me recuerda a algo más. Algo que vi alguna vez. No sabría decirles. Lo importante. ¿Qué es? ¿Alguna clase de vampiro, como apuntaba Sunderland? Ayer le dejamos cerca trozos de pollo, restos de verduras. No ha tocado nada. Podría ser una de esas cosas que llaman ghouls. Se supone que se alimentan de cadáveres. No tiene sentido. Si es un ghoul, ¿por qué no estaba desenterrando restos humanos en el cementerio? ¿Por qué me atacó a mí? Durante el almuerzo, he estado revisando alguna bibliografía personal que guardo en mi despacho. Y tengo una teoría. ¿Saben ustedes lo que es un tulpa? ¿Tulpa? En absoluto. Ilústrenos. Es un concepto conocido en el budismo, aunque eso no significa que no pueda darse en cualquier otra parte del mundo. El tulpa sería un ser creado por la mente de una persona a la que llamaríamos anfitrión. Pero este ser es material, Bishop. Una creación mental que adquiere forma material. Se dice que los monjes tibetanos pueden construirlos. De hecho, la palabra tulpa significa en su idioma construir. Para ellos requiere de técnica y disciplina.
pero por lo visto también pueden ser creados de forma inconsciente, por medio de estados mentales intensos, principalmente de miedo o temor. Y esos tulpas en concreto suelen ser negativos, incluso agresivos, como el ser que atacó a Harry. Tiene sentido. Harry y yo estuvimos conversando aquella noche y la charla acabó derivando hacia temas bien inquietantes. Es cierto. Confieso que me acosté bastante alterado, pero... Bishop, esas creaciones mentales perduran. La que está justo ahí lleva ya varias horas con nosotros. Debilitándose más a cada momento que pasa. Como mi ánimo para seguir resistiendo esto. Amigos, me dispongo a dejar mis habitaciones mañana por la mañana. Les echaré de menos, pero no a esta casa y los horrores que puede llegar a alumbrar. Quería comunicarlo a todos en persona. Yo me quedaré, al menos por un tiempo. Y yo, aunque solo sea por la pobre señora Moffat. Una desbandada en tropel la hundiría. Yo también. Como mínimo, hasta que decidamos qué hacer con la criatura. Diría que no le queda mucho. Duró una semana más. Una mañana, Hammond y yo la encontramos rígida y sin latidos ni respiración. La enterramos en el jardín, a pesar de la inicial reticencia de la señora Moffat, pues al fin y al cabo había aparecido en su inquietante edificio. Y debo admitir que padecí un poco por ella mientras agonizaba. Si Bishop tenía razón en su teoría, aquella cosa, aunque me hubiese atacado con intenciones aparentemente letales, no dejaba de ser, en cierto modo, una parte de mí. Bishop propuso ceder el modelo de la criatura a la universidad. Convenció al encargado del departamento de arte de que se trataba de un estudio para una gárgola que había encontrado en el desván de un familiar fallecido y que desconocía su procedencia. Me contó también que provocó en su colega una mezcla de admiración y horror. Sus palabras exactas fueron: viendo esto, uno pensaría que estos seres pudieron llegar a existir. Pocas horas después de deshacernos del cuerpo, cené con el Dr. Atkins. No quiso volver a hablar de la criatura, pero sí se interesó por mi estado de salud y me citó para un examen médico. También me anunció que había localizado un apartamento bastante decente cerca de su consulta e insistió en hacerse cargo de los gastos, al menos por unas semanas. Elinor fue mi apoyo incondicional mientras me recuperaba. Lo único que ella supo de lo sucedido fue una inofensiva invención que acordé con su padre. Había sido atacado por unos rateros en el camino a la casa de la señora Moffat y la vivencia me había afectado a nivel anímico. Meses después, nos casamos. Los padres de Elinor nos obsequiaron con un viaje a Europa que hizo mucho por mi recuperación. La primavera en Italia, gozando en primera persona y junto a mi ser más querido, de las maravillas que me había descrito Hammond, fue un verdadero bálsamo espiritual. Nuestra última parada, antes de volver a Estados Unidos, sería Londres. Todavía en Italia, la madre de Elinor nos remitió un telegrama donde indicaba que acababa de recibir una sustanciosa suma de dinero, por lo que deseaba que visitásemos las casas de subastas de la capital inglesa. Allí adquiriríamos algunas obras de arte para ellos y también para nuestro domicilio conyugal. No puedo creerlo, Harry. Hoy asistiremos a una subasta en Christie's. ¿Podías imaginar semejante colofón para nuestro viaje de novios? Nos codearemos con la flor y nata del corrupto imperio británico. Y con personalidades de todo el mundo, querido. Y luego el Royal Albert Hall. Va a ser una velada maravillosa. No, no lo fue. A continuación, procederemos a subastar el lote 78, con obras pertenecientes al vizconde Eversley y otras colecciones. ¿Vizconde? ¿Has oído eso? ¿Cuántas fortunas arruinadas por el bridge? Comenzaremos con un cuadro del pintor suizo Henry Fuseli. De hecho, una de sus mejores obras, La pesadilla, también conocida como El Incubo, fechada en 1781 y precursora de... No podía ser verdad. Harry, ¿qué haces? Siéntate. Caballero, le ruego que se siente o no podremos continuar. No podía creerlo.
Aparté con firmeza a los ocupantes de nuestra fila de asientos, que no dejaban de increparme. Salí al pasillo central y me enfrenté a aquella abominación que algunos consideraban arte. ¿Qué hace? Haga el favor de volver a su asiento. Harry. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto alguna vez? El tal Fuseli, al que supe después que atraían las temáticas satánicas, se había atrevido a pintar a una doncella desvanecida en el lecho, mientras una horrible y enana criatura descansaba sobre su vientre. Una criatura algo más rechoncha, pero que guardaba un extraordinario parecido con la que me atacó en mi habitación, de la casa de la calle 26. ¡Guardias! Por el amor de Dios, Harry. ¡Guardias! Un militar que ocupaba el asiento de la esquina de la primera fila tuvo la fuerza y los reflejos necesarios para agarrarme antes de que me precipitara sobre la pintura y la desgarrara con mis manos desnudas. Hicieron falta 5 caballeros para reducirme. ¡Ese horror existe! ¡Existe! ¡Quítenlo de mi vista! Harry, ¿qué te pasa, Harry? ¡Llamen a un médico! Tuve suerte de no acabar en Bedlam, y a la florinata de la sociedad londinense y los amantes del arte de todo el globo debí darles una ocasión para recordar. La influencia y los poderosos contactos de un tal Dr. Melvin, un íntimo amigo de mi suegro, evitaron un escándalo mayor y me garantizaron un lugar de reposo en las afueras de Londres, hasta que estuve lo suficientemente recuperado como para subirme a un barco con Elinor y volver a Nueva York. No sé qué habría hecho sin ella. Y por ella temo. Si para algo positivo sirvió aquella desastrosa experiencia en la sala de subastas, fue para tranquilizarme eventualmente con la idea de que si alguien más había visto lo mismo que yo y había acertado a pintarlo, era porque aquello tenía una presencia en el mundo real, por muy extraño que fuese. Que seres como esos existen en la naturaleza, aún bien ocultos y en número muy reducido, que a menudo atacan a solitarios viajeros y viandantes y son la causa de tantas muertes inexplicables. Pero a veces no puedo evitar pensar en la idea del tulpa que propuso Bishop. ¿Y si la mente mórbida y siniestra del tal Fuseli llegó a materializar aquella criatura como un ser de carne? ¿Y si aquel hombre se limitó a pintar lo que él mismo había visto o lo que habían contemplado otros, con la mente envenenada por pensamientos tétricos, en una noche de horror? ¿Quién me decía que aquellas criaturas tenían que ser siempre invisibles? Tal vez mi mente se limitó a construir una creación imperfecta y otros le habían llegado a dar materialidad de una forma impecable y bien visible a los ojos humanos. Temo por Elinor, porque me causa pavor la idea de que mi mente, a la que he impuesto la rígida disciplina de alejarse de los extraños misterios que hace tiempo me atraían, pueda algún día abandonarse, por sueño o por accidente, a los sombríos páramos del horror macabro. Temo que de los abismos de mi pensamiento vuelva a surgir una criatura como aquella y se abalance sobre uno de nosotros en nuestro lecho conyugal. Y ruego a Dios que, de darse el caso, sea yo el que sienta unas manos fuertes y asesinas cerrándose en torno a mi cuello en la oscuridad de la noche. Esto ha sido Ficción Marciana, un relato original de Fitzjames O'Brien. Guión adaptado y edición de José Ceballos. Producción: José Ceballos y Gonzalo Meral. Correcciones: Gonzalo Meral. Con Sergio Milán como Harry, Salvador Bosch como Hammond, Beatriz Melgares como Elinor, Montse Peiró como señora Moffat, Igor Estevez como Valerie, Marcos del Reino como Bishop, Alma Aranda como la modelista, Edu Sánchez como el subastador y José Ceballos como Sunderland y la criatura. Música de Envato Element Music, Adi Gold, Audiophile Tracks, Homelab, Aurus Audio, JB Langs,
y Alexander Ignatov. Suscríbete a la Red Marciana.